Hoy quería hablar de un nombre muy importante dentro del peronismo que ha sido injustamente olvidado y que fue el único militar, y escuchen bien, el único militar que estuvo al lado de Perón en el exilio. Todos los demás que cuentan historias son mentiras. Pablo Vicente tiene una historia trágica en sí por su vida, por lo que él debió sacrificar y por lo que hizo. No sé si ustedes se acuerdan, se tienen que acordar, cuando esos bárbaros bombardearon Plaza de Mayo el 10 de junio de 1955, que bombardearon, destruyeron todo, la Casa de Gobierno y todo, la Marina. Pablo Vicente era el comandante del Regimiento Motorizado de Buenos Aires. Fue el hombre que a cañonazo limpio paró a la infantería de Marina que venía a tomar la Casa de Gobierno, y ese fue su primer acto de lealtad a Perón. Esto no lo sabe mucha gente, yo creo que no lo sabe casi nadie. Ahí empieza la vida política peronista del mayor Pablo Vicente, un hombre, como dije antes, injustamente olvidado por el peronismo. Y esta es parte de la reivindicación histórica que se le deuda. Por eso vamos a hacer justicia recordándolo. Ese día que me estoy refiriendo, el 10 de junio de 1955, avanzó Pablo Vicente sobre el Ministerio de Marina. Entró al ministerio y fue al despacho el comandante, viceministro, el almirante Gargiulo, que era el jefe de la zonada ahí. Si bien el cerebro principal era el almirante Olivieri, que era el ministro de Marina, Gargiulo era el hombre clave de acabar con Perón. Reprime la infantería de Marina Vicente, llega al edificio, entra hasta el despacho de Gargiulo y se sorprende y le pone la pistola sobre el escritorio y le dijo: si usted es argentino como patriota, sabe que ha traicionado y ya sabe lo que tiene que hacer. Ese era Pablo Vicente, un hombre de una mirada de dulzura, con sus ojos celestes, un tipo muy educado, muy fino, pero llevaba dentro un león, un hombre de una fuerza terrible. Participa en la revolución del 10 de junio, uno de los militares peronistas que había de verdad, y cuando se aborta esa revolución y crece la clandestinidad, y bueno, se ve muy presionado y debe huir a Uruguay y después se va a Brasil. Cuando nosotros empezamos a organizar lo que el general consideró que había que hacer desde Caracas, Vicente fue uno de los que recibió la información, las directivas de Perón en Montevideo y después en Brasil. Se convirtió en el nexo entre Perón y los militares con mando de tropa peronistas que aún quedaban en el ejército. Esa fue la tarea de Pablo Vicente: informarle al general quiénes eran todavía los que algunos muy pocos habían quedado leales, con mando de tropa, por supuesto. Esto no se conoce de lo que sucedió en los entretelones de la contrarrevolución que organizaba Perón en la resistencia.
las conexiones se realizan y Pablo Vicente, después de la llegada del general de Panamá a Venezuela, aparece en Caracas. Lo va a ver al general, un general encantado. Nosotros lo recibimos ese día, me acuerdo, con Martínez, el general, estaba Isabelita, y bueno, fue todo un hallazgo, llegaba un hombre del riñón del problema. Era el primer hombre con consistencia que le traía a Perón exactamente lo que estaba sucediendo. O sea, todo lo demás eran voluntades. Esto era un hombre concreto en la fuerza militar en la que el general había puesto muchas esperanzas, a pesar de que ya se estaba dando cuenta que lo habían traicionado a la mayoría. Pero traía del riñón de la fuerza militar información. Ese hombre llegó a Caracas y fue recibido por Perón. Ese hombre, ese mismo día, le dijo el general: ¿y dónde va a ir ahora? Y no sé, le dijo, no sé, que acabo de llegar, así con sus ojitos celestes, su modestia, su voz calmada, nos emocionó a todos de ver ese hombre que sabíamos quién era, sabíamos que había un león adentro de él, pero tan sutil. Dijo, y bueno, le dijo el general, ¿qué le parece si se queda acá? Se sorprendió. ¿Cómo? ¿Acá? Le dijo. Sí, acá. Él le dijo, el general le dijo a Martínez, ¿puede haber un espacio en su pieza? Pues claro, le dijo Martínez. Martínez, el protagonista, como siempre, el gallito que está, dijo, sí, cómo no, acá en mi pieza, dice, en mi habitación, cómo no ponemos otra cama. Y desde ese día Vicente pasó a integrar a la familia peronista en el exilio en el edificio Jos Marí en la ciudad de Caracas. 1956. Sería el mes de septiembre, octubre de 1956. Esta historia tan importante, porque es muy importante para el peronismo. Ahora estos distraídos no conocen nada, ahora están en otra. Pero esto debe saberse, porque si esto no se sabe, nos está faltando consistencia, estamos divagando. Tenemos que rescatar los valores auténticos que fueron los que hicieron posible que el peronismo sea todavía una opción concreta de gobierno, de poder. Y estos entreterones pequeños, que muchos los empujan así como basura para meterlos abajo de la alfombra, hay que rescatarlos. Hay que darles el valor que tienen, porque eso es la importancia, la solvencia que tiene que tener algún movimiento extraordinario como es el peronismo. El peronismo no es una casualidad como muchos distraídos se creen. Hubo hombres que se jugaron la vida para que el peronismo siga siendo lo que es. Hay muchos, pero muchos, pícaros, que no lo saben. Es decir, lo saben, pero no les conviene que se sepa esto que yo estoy contándoles a ustedes. De los hombres que hicieron posible, hombres y mujeres, que hicieron posible esta llama eterna que es hoy el peronismo. Así que no se olviden, Pablo Vicente, el mayor Pablo Vicente, fue uno de los artífices. Y ahora les voy a contar otra historia de Vicente. Cuando sucedió el primer retorno de Perón, que fue abortado en Brasil, yo vivía entonces en México y estaba en contacto con el general y me dijo que me fuera a Montevideo, que me encontrara con Vicente.
me volviera a reencontrar con Vicente. Vicente había sido el que había armado el recibimiento que se le iba a hacer a Perón en Argentina. Desde Montevideo, con Eduardo Colón, estos aviones que pasan, habían organizado el recibimiento a Perón y habían planificado todo lo que iba a ser el recibimiento al general en la Argentina, desde Montevideo. Eso de Pablo Vicente no lo conoce nadie, porque nadie lo sabe. Fue el que organizó ese día, todo eso que fue el primer abortado regreso de Perón a la Argentina, que fue por los macacos, como dijo el general, que lo detuvieron en Brasil. Otro detalle para tener en cuenta. Ahí en Montevideo, yo estuve un tiempo ahí acompañándolo a Pablito cuando ya el general había regresado, lo habían regresado a España, y lo vi debatirse en la enorme pobreza. Andaba tratando de vender carne desesperadamente para sobrevivir. Me acuerdo que un día salimos a caminar por el Parque Central con un termo él bajo el brazo, se había hecho uruguayo, un termo bajo el brazo, y me decía, si supiera Reynoso que a veces no tengo ni para comer. Dice, y la gente que tiene el dinero, que supuestamente se benefició tanto del peronismo, no nos conocen ahora, no nos dan la cara. Y nos debatimos, varios muchachos que andamos acá, nos debatimos no solo en la pobreza, sino en la humillación. Usted que tiene contacto con el general, hágale saber esto, dice, hágale saber cómo vivimos. No podemos luchar así, no tenemos cómo hacerlo. Yo para mandar una carta a veces la tengo escrita, hecha, y no tengo para mandársela al general a España. Me dio mucha angustia. Y bueno, todos andábamos más o menos igual. O sea, esta fue una lucha de verdad por ideales, una lucha realmente, no una militancia con toda la pomposidad y con todo el presupuesto del Estado. Nosotros no teníamos un peso y teníamos que trabajar. Yo me acuerdo que yo pintaba, hacía exposiciones, andaba como gitano por todos lados haciendo retratitos para los niños, y vivía en México de eso, pintaba retratos en México para los niños. O sea, para vivir y contando los centavos. Pero Vicente, que es el que estamos hablando y el hombre que yo quiero rescatar, Vicente sufrió mucho con las intrigas también. Después de ese tiempo, claro, yo me he olvidado de algo. Desde Caracas a esto que les conté de Montevideo, hubo un tiempo previo que fue Santo Domingo. O sea, cuando la revolución de Venezuela, Vicente llegó a Santo Domingo acompañado de Araujo, que les conté ya la historia, y también Santo Domingo fue una tortura de Vicente, pobrecito, que junto con Araujo se iban a ir a Cuba. Decía, bueno, el peronismo le hemos dado todo, hemos defendido la Constitución y la ley, y mira dónde estamos. Los atorrantes que violaron la Constitución, las leyes de la República y todo, están enseñoreados en el gobierno. Y nosotros que defendimos la Constitución,
lo legal. Mira dónde estamos. De ahí volvió a Montevideo y sigue la historia que le acabo de contar, que después preparó el regreso del general y todo eso. Pero, conclusiones de esta historia. No se olviden, aunque sea echen en un recuerdo a Pablo Vicente, el mayor Pablo Vicente. Para mí, el hombre de los ojos azules, mi amigo Pablito, que quién sabe en qué nube andará todavía militando, con su sonrisita triste y su voz apagada, pero con un corazón gigante. No se olvide que recordar también es militar. Gracias.